querido público televidente de su canal 10 de Cable Onda Oriental. También buenas noches a todos nuestros amigos del Facebook que nos siguen a través de nuestra cuenta. Y a todos los que van a ver este programa por reproducción en nuestro canal de YouTube también. Señores, hoy estamos, el equipo completo está esta noche. Bienvenidos todos a su programa Glucodón al Corazón. La doctora Ibe Gómez, una servidora, y el doctor Josué Pichardo. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante. A mí me pareció divino. Hoy hablaremos de esas bebidas energizantes y sus consecuencias cardiológicas o cardiovasculares, como ustedes la quieran llamar. Pero todas las repercusiones que traen en el organismo, específicamente de los pacientes jóvenes, Josué. Así es. Bien, buenas noches. Gracias, Ibe, gracias a ustedes por siempre seguirnos los miércoles en su programa Glucodón al Corazón. Esta noche, como dice la doctora Ibe, está el equipo completo. Claro. Esta noche estamos peleando en pareja, la doctora Ibe Gómez, el doctor Josué Pichardo, para servirle. Y como dice la doctora, vamos a hablar de bebidas energizantes, cuáles son los efectos de esas bebidas, cualquiera de ellas, cualquier nombre que tenga, todas al final contienen sustancias que estimulan, son estimulantes, e incluso la utilizan algunas personas entendiendo que eso le va a ayudar a su desarrollo atlético, a sus ejercicios diarios, y lamentablemente a veces entonces con un consumo muy masivo, muy abundante de estas sustancias, pues van a tener efectos secundarios muy llamativos que van a repercutir sobre su salud, no solo sobre la salud cardiovascular, igualmente van a tener o van a aparecer efectos sobre el sistema gastrointestinal, el sistema neurológico, que pudieran ser importantes, que pudieran ser interesantes. Y eso es lo que vamos a compartir con ustedes esta noche, y esencialmente en aquellos chicos, en los jóvenes, en los adolescentes, que a veces los padres, quizás con todo el cariño y con un poco de desconocimiento, son los que se la ofrecen. Lo que se la compramos, lamentablemente, o los que se la compran, porque nunca se la compran los niños. Ellos saben que no puede ser, porque son sustancias, como les digo, que sí en un momento dado van a hacer que la persona tenga menos sueño, que esté más activa, pero va a tener sus consecuencias. Así que vamos esta noche a compartir con todos ustedes todas las informaciones que conocemos al respecto, para ver cómo en estos días que vienen, que son días de consumo de esas sustancias y de otras sustancias estimulantes, como sustancias alcohólicas, pues vamos a ver esas combinaciones que pudieran ser muy complejas, principalmente para la gente joven. ¿Cómo lo hacemos con toda la conciencia posible, sabiendo los efectos que esto podría tener sobre nuestra salud de manera global? También, Josué, de la parte, porque es muy frecuente ese uso de bebidas energéticas, personas que acostumbran ir al gimnasio con cierta frecuencia. Yo sé que hay un riesgo menor, pero como quiera el riesgo está. Entonces hoy vamos a desmontar el muñeco o a montar el muñeco de qué es lo ideal y lo correcto. Vamos a ver qué es lo que vamos a tomar, y es importante porque a veces nosotros iniciamos una costumbre, una rutina, porque hay personas que quizás se la tomen un día, Josué, pero hay personas que hacen un hábito rutinario. Yo tenía un amigo que él tenía que comer a las 12 todos los días, que no es una energizante, pero es una soda, con una soda. Increíble el daño. Hoy está diagnosticado con muchísimas complicaciones a nivel de cálculos renales, te hablo también de diabetes, porque es que eso es puro azúcar. Entonces vamos a darle luz. Si la gente a veces comienza así con una bebida energizante, y a veces se hace un hábito. Se hace un hábito, y se hace un hábito que es dañino al final, o sea que se toma como algo ocasional, pero en personas que se hace un hábito, pues ahí las consecuencias pudieran ser mayores. Así que vamos a ver, mi querida, cómo desarrollamos esta parte. Sí, importante también en el tema de adolescentes, porque yo tengo muchos sobrinos, Josué, la mayoría en plena adolescencia, ya jovencitos, adultos jóvenes, entre los 16 hasta los 22 años. Y tú sabes que la filosofía de la vida de esta población es una filosofía muy distinta a la nuestra, pero que creo que podemos llegar a un equilibrio, a un balance, claro. Porque lo que queremos es que durar más. Entonces, a veces cuando nos vamos muy desenfrenados,
no llegamos a la edad. Yo le digo, ojalá tú, cuando tú tengas mi edad, llegues como yo soy una muchachita, Josué. Lo ideal, como decía en una entrevista que me hicieron la semana pasada, es que duremos más, pero que ese más sea mejor. O sea, tú no haces nada con durar más, pero que tu calidad de vida a través del tiempo sea una calidad de vida mínima, pobre, miserable, acostado en una cama cargado de enfermedades que no te permite disfrutar de tus familias, de tus seres queridos, de un ambiente libre, de una natación, de un ir a la playa. Entonces, lo ideal es que tengamos realmente más y mejor calidad de vida a través del tiempo, y eso lo vamos a lograr con las cosas que nosotros hagamos hoy, las cosas que hagan nuestros hijos cuando son pequeños, porque ahí es que están los mayores problemas. Cuando hacemos que nuestros hijos creen hábitos de alimentación que son erráticos, esos hábitos de alimentación van a continuar en la adultez, y por eso los hijos de personas que tienen, por ejemplo, obesidad, van a ser obesos el 50% de ellos. De aquellas personas que tienen problemas de tabaquismo, van a fumar el 50% de ellos. O sea, nuestros hijos van a hacer lo que nosotros les enseñemos. Entonces, que nosotros los padres también tomemos conciencia con eso. Que nuestros hijos comen en nuestra casa lo que nosotros llevamos y lo que nosotros les enseñamos a comer. Y esa es una de las cosas que debemos implementar desde que son chicos. ¿Por qué? Porque comenzamos así con un frasco, un día, no, mira que te traje esta bebida energizante. Pero llega un momento entonces, como te digo, que eso se comienza a perpetuar en el tiempo, y llega un momento que entonces todas esas bebidas azucaradas, todas, sin excepción, quizás una más que otra, pero sin excepción, tienen cierto nivel de adherencia, de adictividad, o sea, de que la persona sienta que le haga falta. El que se acostumbra a utilizar una sustancia de cualquiera de estas, incluyendo una soda X, cualquiera que sea, llega un momento que se hace costumbre y le hace falta. Que si no come con una de ellas al lado, ese es el no se siente cómodo para comer. Y una cosa que quiero añadir en ese punto, Josué, es decirle a los televidentes que cuando tú hablas de un 50% de nuestra generación, si hay un problema de obesidad, va a alcanzar la obesidad, eso se cumple a la perfección. Pero hay algo que yo le digo a mis pacientes, que yo le digo, cuando tú tienes mayor riesgo de una enfermedad, entonces debe haber mayor cuidado. Si ya tenemos un problema de base de obesidad, en mi caso, yo te contaba que en mi casa hay 2 delgados y 2 gorditos, entonces se cumple perfectamente la ley del 50%, pero ¿qué sucede? A mis hijos, si yo tengo una niña de 8 años y yo solo la acostumbro a comer azucarado, entonces yo voy a promover en ella el desarrollo de enfermedades. Entonces, a mayor riesgo, mayor cuidado. En mi casa no se consume pan más que una vez por semana. Entonces hay que entrar a la rutina de crear un esquema de vida conforme a las características que nosotros necesitamos, porque pudiera bien otra persona decir, bueno, vamos a comerlo 3 o 4 veces a la semana, pero en mi caso no se puede. Entonces nosotros tenemos que saber qué tipo de pacientes somos, a qué somos propensos, para nosotros entonces poder tener la sartén por el mango. Una familia donde hay un diabético, yo siempre se lo digo, no le compren una botella de un refresco y se la pongan a la mesa. Esa provocación. Claro, porque lo van a matar, pobre. Va a terminar en una situación. Entonces hay que empezar a tomar la cultura de que la familia completa debe la cosa de manera distinta. No hay duda que si tú tienes un factor genético, o sea, un factor hereditario, si tienes una condición que lo hereda de tus padres, de tus abuelos, y tú controlas tus factores ambientales, lo que presionan a ese factor genético para que se desarrollen los procesos de enfermedad. Si tú recontrolar esos factores ambientales, por ejemplo, pusiste como ejemplo la diabetes, si tus padres son diabéticos, si tus abuelos fueron diabéticos, el gen de la diabetes anda contigo al hombro, nació contigo, está ahí. Ahora, va a depender de ti. ¿Qué tan temprano o tarde llegue y se desarrolle ese gen que está en tu sangre, que está en tu cuerpo, que está en tus genes? ¿Por qué? Porque si usted sabe que tiene esos genes y usted mantiene una vida saludable, usted hace ejercicio de manera frecuente, 5 veces por semana, 45 minutos todos los días, usted tiene una ingesta adecuada de carbohidratos, usted tiene una ingesta adecuada de grasa, usted tiene una ingesta adecuada de proteínas, o sea, usted tiene una dieta saludable o cardio saludable,
pues ese factor genético que usted tiene va a tardar más tiempo en expresarse. Lo vamos a postergar. Lo vas a postergar y por lo tanto las complicaciones de un factor de riesgo tan importante como es la diabetes para las enfermedades cardiovasculares, si usted lo iba a desarrollar a los 35 años con una dieta enormemente cargada de carbohidratos y de azúcar, cambiándola por una dieta diferente, si usted puede llevar eso a 50 años en vez de a los 35, usted ganó 15 años de salud, de confort, 15 años de confort. Y no solo eso, lo que va a pasar después, porque esos factores de riesgo que se expresan después son factores de riesgo para enfermedad aterosclerótica, para enfermedad sistémica cerebrovascular, para enfermedad en las piernas, enfermedad directamente de las arterias coronarias. O sea, todos los factores de riesgo que podemos controlar en nuestra vida joven nos va a devolver ese favor cuando tengamos más años. Eso es así. José, vamos a hacer una pausa y en breve vamos a entrar de materia en lleno con esas bebidas que ustedes todos la conocen, no tenemos que mencionársela porque los televidentes expertos conocen ese tipo de bebidas porque hay veces que la venden que sí, que natural. Vamos a hablar que Josué nos dé luz acerca de qué tan naturales son. Así que no se muevan, esperen ahí, volvemos en su programa Glucodón al Corazón. Programa Glucodón al Corazón, hoy en voz del doctor Josué Pichardo y yo acompañándole aquí porque hoy es miércoles, ustedes saben. Hoy estamos hablando de las bebidas energizantes y sus consecuencias cardiovasculares. Así es. Importante que la gente sepa en estos días que vienen donde todos nos ponemos como más contentones. Es un tiempo de hecho es un tiempo que los dominicanos sentimos quizás un poquito más, que la temperatura baja un poco, vienen algunas personas que viven en otros países, nuestros familiares, y eso como que entra ese cariño que nos caracteriza. Entonces ahí puede aumentar el consumo de cosas que sean energizantes o que sean estimulantes para nuestro corazón. El corazón es un órgano, desde el punto de vista, voy a hacer un pequeño recuento de la parte cardiovascular. El corazón es un órgano que responde a las emociones y es estimulado por muchas sustancias, y una de ellas es la adrenalina. La adrenalina, esa sustancia maravillosa que nos prepara siempre para si uno tiene que pelear o correr, hace que el corazón normalmente, esa adrenalina, cuando se libera a nivel de nuestro sistema cardiovascular, hace que nuestro corazón vaya más rápido. Y ese más rápido justamente para mandar más sangre a nuestros órganos y a nuestros músculos, por si tenemos que defendernos o si tenemos que correr. Igualmente esa adrenalina hace que el hígado libere alguna sustancia para que aumente en la sangre, principalmente el glucógeno, para que aumente en la sangre el azúcar y nos preparemos para esa actividad. Estas bebidas energizantes justamente tienen sustancias que hacen que el corazón vaya un poco más rápido porque simulan o estimulan la producción de adrenalina. Esas bebidas energizantes, la mayoría que están cargadas de azúcares, que inicialmente el azúcar, y como todos sabemos, es la energía rápida, la energía que nos da para producir glucosa y que nuestro organismo funcione más rápido. Ese azúcar que momentáneamente produce esa sensación de bienestar, de euforia, pues más adelante veremos que produce también un poquito de decaimiento y sensación de debilidad cuando ya se consume. Pero esas bebidas que están cargadas de azúcares tienen otras sustancias, principalmente la cafeína, que es uno de sus principales ingredientes, y además otra sustancia que se llama guaraná. Ese guaraná, es famosa, sí, esa que de hecho ustedes lo escuchan en muchos anuncios de televisión, que tiene 3 veces más guaraná, que no tiene cafeína. Claro que sí, es un estimulante igual, que de hecho cada uno de esos envases que utilizan con esas bebidas energizantes, estamos hablando que tiene por encima de 200 miligramos de cafeína. Eso significa que para usted tener esa cantidad de cafeína tendría que tomarse 5 o 6 tazas de café. Imagínense, hay personas que toman un poquito de café y ese poquito de café le quita el sueño. Y ustedes saben igualmente lo que estudiamos, medicina, odontología, carreras que había que leer mucho, muchas veces teníamos que tomarle un poco de café, y incluso se ligaba con
había gente que lo ligaban con algo energizante, justamente para que no nos diera sueño, para mantenernos despiertos, para mantenernos con ánimo, para poder leer más. Pero ese poco de café, estamos hablando, una taza de café. Imagínense una bebida energizante, un envase de esto que tenga 6 o 7 tazas de café en cuanto a la cantidad de cafeína, pero que adicional a esto tiene el otro componente que se llama guaraná, que igualmente es un estimulante similar y que estimula también a nuestro sistema circulatorio. En un momento dado entonces, esta descarga de sustancias estimulantes pueden hacer que nuestro sistema circulatorio y nuestro sistema cardiovascular se altere. Y se puede alterar de muchas formas. El sistema cardiovascular se puede alterar produciendo vasoconstricción, y eso puede subir un poco la presión. Y se puede alterar, y es lo que lamentablemente puede ocurrir más en gente joven y en algunos que tienen alguna condición, acelerando mucho el corazón, o sea, liberando mucha adrenalina, y esa liberación de adrenalina entonces lo que produce es que el corazón vaya mucho más rápido. ¿Qué pasa? Al ir tan rápido, si es lo que se llama taquicardia sinusal, probablemente no pase nada. Una taquicardia sinusal, que es donde el corazón va por encima de 100 latidos por minuto, pero se mantiene en su ritmo normal. ¿Cuál es el problema? Que el corazón a veces va tan rápido que se sale de su ritmo y hace entonces lo que se conoce como una arritmia cardíaca. Y esa arritmia cardíaca es frecuente en gente joven que toman en cantidades importantes cualquiera de estas sustancias con un exceso de estímulo sobre el corazón como sustancia adrenérgica. Pero ¿cuál es el problema? Que no puede quedar ahí. Esa arritmia cardíaca puede llevar en un momento dado, si el corazón entra en ese estado de arritmia, donde significa que perdió su secuencia y lo que está latiendo de manera desordenada, puede llegar en un momento a detenerse el corazón y producir hasta una muerte súbita. Y lamentablemente se han registrado casos, muchos casos, a nivel internacional. De hecho, en el país, en un momento dado, se registraron varios casos de personas que unían esa sustancia con otras bebidas estimulantes también, y llegaban entonces a un estado de hacerse daño y de producir muerte súbita. O sea, un cóctel de sustancias que no manejan, que no conocen, que no saben cómo va a interactuar en el organismo, produciendo así un daño tan severo, irreversible como una muerte súbita. Eso es sumamente importante. De hecho, yo conozco de un caso también parecido, donde un jovencito, joven porque era como de 30 años, también mezcló unas bebidas, Josué, y no duró mucho. Y lo penoso es que a veces algunos jóvenes compartiendo y a veces fuera quizá de sí, no es que toman esa bebida, sino que la unen a alcohol. De hecho, si buscamos en la etiqueta de esas bebidas, dice que no debe ser ligada con alcohol. Sin embargo, eso es lo que sucede casi a diario. Usted ve las personas que se sientan en los lugares de expendio de bebidas alcohólicas, y al lado de la bebida alcohólica hay una energizante para unirlas, para mezclarla. Entonces usted está tomando dos estimulantes al mismo tiempo, que en un momento dado pueden producir una situación a nivel cardiovascular, y más aún si usted pudiera tener alguna condición cardiovascular previa, si usted es hipertenso, si está tomando medicamentos, si está utilizando alguna sustancia que pudieran contrarrestarse, o pudieran chocar, o pudieran aumentar el efecto de cualquiera de esas bebidas. Josué, la cantidad de pacientes hipertensos que hay sin diagnosticar. Porque ahí viene el tema. Ahí viene el tema. Porque hay personas que no saben que son hipertensos, que dicen, no, yo no me siento nada, yo nunca me he sentido nada, entonces están sanos. Teóricamente sanos, hasta que van al médico. Hasta que van al médico. Y se comienza a gente que no le gusta para que no le diagnostique. Pero eso es miedo, esa es una etapa de negación, que es la primera etapa de alguna enfermedad. El último estudio realizado por la Sociedad Dominicana de Cardiología el año pasado, hace 2 años ya, el doctor Collado, doctora Petronila Martínez, el doctor Rafael Pichardo, González Medina, un grupo de galenos que de hecho ya habían participado en los otros 2 estudios previos. Este es el estudio de factores de riesgo en pacientes dominicanos, donde se incluyeron muchísimos pacientes jóvenes,
Ya se había hecho el EFRICAR 1, que igualmente era para ver los factores de riesgo, y el EFRICAR 2. Por ahí andábamos en un grupo de hipertensión, el último estudio de un 34-35% de hipertensos. Pero ¿cuál era la gran situación? Que hasta el 60% de los pacientes que fueron diagnosticados o que se encontraban a niveles tensionales elevados, no sabían que eran hipertensos. O sea, hay una enorme cantidad de personas que andan con niveles tensionales muy altos, muy elevados, y no sabe que tiene esa condición, y lamentablemente, como yo le digo a veces a algunos de mis pacientes, lamentablemente el primer síntoma que produce la hipertensión así, hipertensión severa, no controlada, no diagnosticada, a veces el primer síntoma es un evento, es una complicación, es un stroke. O sea, un stroke es un evento cerebrovascular, una trombosis, o le puede producir un edema agudo pulmonar, o un infarto agudo del miocardio. Entonces, es lamentable esa presión, que si es diagnosticada a tiempo y que si es tratada adecuadamente, son pacientes que pueden durar muchísimos años sin complicaciones, quizás un poquito de hipertrofia, que no va a pasar a nada. Sin embargo, cuando son personas que son hipertensas por muchos años, que no son diagnosticadas, cuando se diagnostican ya en el momento, puede haber o un evento en el momento, o un daño ya irreversible a nivel de su músculo cardíaco, lo que se denomina una cardiopatía hipertensiva, con alteración de la estructura de su corazón, donde ya no hay forma de modificarla porque esa estructura se ha alargado, se ha hipertrofiado, y no hay forma ya con medicamentos ni con ningún otro tratamiento que vuelvan a la normalidad. Bien, o sea, es importantísimo que las personas se hagan chequeos. Si usted es una persona sana y ya tiene, si usted es varón y ya tiene 45 años, por lo menos cada 6 meses, cada año se haga una evaluación de cómo están sus niveles tensionales. Por eso hay una campaña en el mes del corazón: conozca sus números. Ese conocer sus números es saber cómo está mi presión, cómo están mis niveles de azúcar en la sangre y cómo están los niveles de grasas, de lípidos, que son los 3 factores principales que nos van a llevar lamentablemente a una situación cardiovascular. En el caso de la odontología, tengo que agregar, Josué, que nosotros también tenemos un gran número de pacientes que vamos a la cabeza en enviarlos a consulta de cardiología para ser diagnosticados. A veces los pacientes van al odontólogo a hacer cirugías odontológicas, o sea, a sacarse una muela, hacerse un colgajo. Entonces, cuando tú haces la historia clínica, la anamnesis, chequea a tu paciente, entonces tú ves que hay niveles elevados. Te dice, no, pero usted tiene que ir donde... Y me dice que no es hipertenso. Entonces ahí es que yo me pongo, ahí es que yo me siento. Yo digo, no, recoge esa bandeja, que no hay cirugía, porque si usted no se medica, porque usted no es hipertenso y usted tiene esos números altos, entonces usted no tiene posibilidad de salir airoso en caso de que suceda una eventualidad. Y tanto deseo el bienestar de mi paciente como el bienestar de mi profesión. Entonces eso, yo he recibido un sinnúmero de pacientes, muchos. Realmente, si tuviera que cuantificarlo, andarían como por un 30%, y abundan en pacientes masculinos, que son muy frecuentes hacer hipertensos sin diagnóstico, porque ellos no se sienten nada, que ellos no les gusta ir al médico, a los hombres no les gusta ir al médico. Entonces, cuando hay un problema de un dolor dental, yo le digo, no, pero usted está preso por la guardia de médico, como decían antes, usted tiene que ir obligatoriamente al cardiólogo, porque yo no le voy a poder intervenir hasta que usted no tenga el número correcto, y esos números no es con magia que bajan, sí. Eso es con medicamento. Entonces, vamos a enviarlo a su consulta de cardiología para que cuando usted esté estable, entonces procedemos. Entonces, es una buena, por eso yo hablo de la odontología integral, Josué, porque de la salud, porque es multidisciplinaria. Ahí está, cuando el paciente llega controlado, entonces ahora sí vamos a actuar. Vamos a trabajar. Es importante ver eso, y en gente jóvenes a veces se hace un poco complejo. A veces las personas jóvenes, me refiero a personas como nosotros, 40 y algo, 30 y algo, 30 y algo, digo 30 y algo. ¿Cómo es tu sobrina? 30 y algo. A veces es un poco complejo poder hacerle entender a las personas jóvenes que tienen una condición cardiovascular. A veces las personas mayores ya se hace más fácil aceptar el proceso de hipertensión o de algún tratamiento de manera fija. Eso es complejo en personas más jóvenes y más en masculinos, que a veces
van con una presión elevada, con una situación, y tú tratas de hacerle entender ese proceso, y hay primero una fase de negación, de no aceptación. Y justamente se ve mucho más también el consumo de bebidas energizantes en gente jóvenes, en personas jóvenes, en hombres jóvenes que no saben que son hipertensos. Hay una arritmia denominada arritmia del Holiday, para entrar otra vez en esa parte, porque para mí es sumamente interesante, y que más en estos días, como te digo, que sé que la mayoría de la gente se aboca al consumo de sustancias, de bebidas alcohólicas y energéticas. Hay una arritmia denominada arritmia del Holiday, que es la fibrilación auricular en gente joven. ¿Por qué? Porque son aquellos jóvenes que se van de parrandita, que echan el día y a veces la noche en espacios donde se permite la ingesta de alcohol y ligar con bebida energizante, y al otro día de repente hay unas palpitaciones frecuentes, palpitaciones del corazón, como dicen los pacientes, doctor, siento que el corazón se me sale por la boca. En ese momento hay que ver de manera real qué está pasando, porque como puede ser una simple taquicardia sinusal, puede ser una fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular es una de las arritmias, aunque una de las más frecuentes, es una de las más complejas, y es una de las que más pacientes llegan a tener complicaciones cerebrovasculares, a tener eventos cerebrovasculares, porque la fibrilación auricular, como su nombre lo dice, es que la aurícula se fibrila, no se contrae de manera efectiva como debe hacerlo, sino que hace un movimiento aleatoriforme sin llegar a ser una contracción efectiva. Y al no poder hacer eso, entonces la eyección, la cantidad de sangre que debe bombear el corazón, no es suficiente. ¿Y qué pasa? Dentro de esa aurícula, la sangre entonces se queda un poco más de tiempo y produce como un cierto nivel de un remanso, de un ligero revolteo dentro de la misma aurícula, y eso produce entonces que algunas plaquetas se puedan pegar una con otra. Y al pegarse una con otra, cuando el corazón entonces vuelve a contraerse de manera efectiva, impulsa cualquier coagulito que se haya producido ahí, y ahí viene entonces que ese coagulito se pegue o tapone una arteria del cerebro, una arteria del corazón, una arteria en las piernas o en cualquier parte del organismo, y ahí producir entonces una trombosis a distancia, a veces en gente joven que tú no entiendes la razón, que no entendiste el porqué. Bien, pero yo no sufrí de nada, ahora con un lado que no lo puedo mover. Bueno, hay que ver qué pasó en esa parte. Y la otra condición que le mencionaba, cuando esas sustancias se utilizan unidas con otros elementos estimulantes, pueden producir entonces, y peor, que tengo que estar claro, en aquellos que usan algunas sustancias farmacológicas indicadas, por ejemplo, personas que usan bebidas estimulantes, alcohol agregado, estoy hablando de bebidas estimulantes azucaradas, porque el alcohol es otro estimulante, no azucarado, pero que además utilizan alguna medicación para el corazón, esencialmente, aquellos que usan una sustancia denominada mononitrato disosorbide. Detrás de toda esa utilización de energizante, de alcohol, mononitrato disosorbide, viene otra sustancia que cuando se junta con esa es mortal. Y ustedes han escuchado en nuestro país varios casos, uno en Santiago, dos en Santo Domingo, ¿no?, que han muerto porque han utilizado estas sustancias al mismo tiempo. Son los estimulantes sexuales, que a veces lamentablemente también los jóvenes lo utilizan sin necesidad, sin tener todavía la indicación, porque quieren sentirse más fuertes mentalmente, porque no depende de eso, claro, es un asunto mental. Pero cuando se juntan estas sustancias, señores, hay que tener mucho cuidado, porque las consecuencias puede ser fatal. Y si ya usted toma una medicación, no tema conversar con su médico si hay una situación real, porque sí existen casos donde el médico le indicará algún estimulante, utilizará alguna sustancia que vaya a ayudar si hay un trastorno en su erección o demás. Pero tiene que ver, y quise juntar esto ahí, este tema, porque quizás este tema podríamos tratarlo porque es amplísimo en otro programa completo, pero quise juntarlo un poco ahí porque he tenido casos donde gente jóvenes han utilizado las 4 o las 3 sustancias estimulantes al mismo tiempo, y eso es bastante complejo. De hecho, hace unos 2 o 3 meses fui a verme una persona con una taquicardia, estamos hablando de con un corazón que no se paraba de 160 latidos por minuto, 170 latidos por minuto.
estaba bien desde el punto de vista estructural y quizás por eso no hizo una situación, porque el corazón estaba estructuralmente sano y pudo aguantar esa sobrecarga de estímulo de manera frecuente. Bien, pero si cualquier persona con una condición previa, con una situación de hipertensión o que ya tenga un poco de hipertrofia, de crecimiento dentro de las paredes de su corazón, o alguna alteración en la circulación de la sangre que va a las coronarias, y el corazón va así tan rápido por mucho tiempo, va a producir una disminución del llenado de las coronarias que ya está enferma, y va entonces a producirse lamentablemente el infarto, o va a producirse una alteración arrítmica mayor, o va a producirse una muerte súbita. Porque hay un dato ahí para que tengan claro, y eso es un dato que quiero que quizás no sea de uso tan común, pero sí se lo voy a decir de una manera llana para que lo entiendan. El corazón tiene dos fases, se lo hemos mencionado quizás en otro momento, pero en este espacio, para que entiendan en este momento por qué la frecuencia rápida hace daño cuando permanece por mucho tiempo. El corazón tiene dos fases, una fase de llenado, que es la fase diastólica, y una fase de expulsión o de vaciado, que es la fase sistólica. Por eso existen dos presiones, sístole y diástole. El corazón se llena en diástole. Diástole como que se relaja, se deja llenar. Pero eso va a depender de la frecuencia. Si usted tiene la frecuencia de 60, el corazón se va dejando llenar de manera suave. Porque se permite, porque usted tiene una frecuencia de latido en 60. Pero si esa frecuencia va en 150, no hay espacio para que se llene, no hay tiempo, y se acorta lo que se llama la diástole, la fase de llenado del corazón. Y al acortarse la fase de llenado del corazón, y si la coronaria se llena en diástole, y usted tiene un problema, ¿qué va a pasar? Que no se van a llenar la coronaria, y lo que va a venir entonces, un déficit de aporte de sangre al área del corazón, donde esa coronaria pudo estar ya con cierto nivel de deterioro, y usted va a estar seguro de que si usted se mantiene con una frecuencia alta, de 140 a 150 latidos por minuto, por un estímulo constante, va a venir el infarto, o va a venir la arritmia, o va a venir la muerte súbita. ¿Entiendes? Entonces hay que tener bien claro, y por eso es que quise tratar de que entendieran bien ese pequeño dato de por qué es que tenemos que estar claros de que la frecuencia alta por un estímulo constante, cualquiera que sea, puede llevar a una situación catastrófica desde el punto de vista cardiovascular. Y eso, señores, evitar a toda costa esa mezcla. Vamos a hacer, en mi caso, yo soy una mujer que no bebe más que agua, nosotros somos cristianos, pero ese ponche de la muerte, de hecho, vi la noticia con mucho pesar, en un sector cercano aquí de Santo Domingo Oeste, que habían fallecido varias personas, creo que los frailes, no sé, creo que vi 7 personas por tomar bebidas adulteradas. Es lo que dice la noticia, adulterada. Hay que ver la composición de esas bebidas adulteradas, porque lamentablemente a veces pudiera ser esa adulteración, mezcla de sustancias que son muy estimulantes. O sea, sería bueno que vean bien de qué se trata, porque escuché recientemente esa noticia de que varias personas habían fallecido por esas circunstancias. O sea, lo que hay que ver, las bebidas energizantes, sean alcohólicas, sean azucaradas, sean estas estimulantes, que se venden como inocuas, totalmente como inocuas, como permitidas, como que no hacen daño, y que nuestros hijos lo ven a diario a los anuncios de la televisión, que no hacen daño, sí deben tener mucha precaución, como le digo, con esas mezclas y la utilización de manera abierta y de manera tan alegre de esas sustancias, y más cuando se juntan muchas de ellas. Miren, señores, hay que tomar esto en serio, porque yo siempre digo, este programa es para beneficio de nuestros oyentes, para que nuestra población se eduque. Hay que tratar de tomar las cosas con moderación, y si hay un problema de erección, hay un problema, hay que consultarlo con un profesional, porque cualquier situación que usted desconozca pudiera, por ejemplo, en el caso de la diabetes, óyeme, ¿qué cosas tienen en mente muchos pacientes? Creo que tú tienes que haberlo escuchado antes. Ellos entienden que la insulina tumba la naturaleza. La insulina tumba la homeostasis y la naturaleza. Entonces, esto es lo contrario. Yo le digo, no, es la diabetes no controlada la que causa este problema.
Entonces tienen una especie de tabú que hay que sacarla de la mente, porque así es. verdaderamente queriendo estar bien se hacen a veces un mal. También tengo pacientes me dicen, fui al cardiólogo, pero desde que el doctor me indicó esa pastilla me siento como débil, me siento como flojo, estoy preocupado. Si usted, y hay pacientes que a veces toman decisión sin consultar, yo siempre digo, no, converse con el doctor y él le va a dar la respuesta. En ocasiones son... que en una ocasión lo tratamos aquí en un programa, son algunos efectos inmediatos a un tratamiento, pero que al cabo de una semana el paciente vuelve a su ciclo normal. Y además, cuando usted va al médico cardiólogo, cuando usted va al internista, al médico que le trata, normalmente el médico, antes de poner un medicamento, valora muy bien los efectos adversos, y principalmente en los varones, porque sabemos que es un área muy sensible para los hombres. Y hay que tener bien claro eso. O sea, si usted va donde el cardiólogo, si usted va donde mí como cardiólogo y usted es varón, inmediatamente yo me saco de mi cabeza los medicamentos que tienen efectos adversos que pudieran tener que ver con la erección. ¿Por qué? Porque sí existen medicamentos que están demostrados en estudios clínicos bien llevados, randomizados, doble ciego, incluso en megatrial, que han demostrado que sí, que son medicamentos que pudieran a través del tiempo alterar un poco la función eréctil. Entonces, el médico tiene la capacidad, el cardiólogo tiene la orientación de que esos medicamentos, automáticamente usted tiene delante de usted un hombre joven, todavía fuerte, de 35, de 40, de 50, de 60 años, hasta de 65 años, de 70 años, que todavía tiene fuerza viril y que le expresa claramente a uno que tiene una vida sexualmente activa. Pues hay ese grupo de medicamentos antihipertensivos que uno dice, no, este medicamento no es para esta persona, este medicamento va mejor en esta. De hecho, cuando uno va a elegir un tratamiento farmacológico, desde que un paciente entra por ahí por la puerta, uno le hace un escáner. Bueno, es hembra, es varón, es alto, es bajo, es gordito, es flaco, es de tez oscura, es blanco. O sea, ¿por qué? Porque hay estudios que han demostrado que en los distintos grupos etarios, diferentes grupos de la población, hay tendencia de que hay medicamentos que pudieran tener más efectos adversos unos que otros, y uno va identificando esos grupos y por lo tanto va poniendo los medicamentos, dependiendo de cada grupo que vaya a evaluar en el momento, uno va poniendo los medicamentos buscando lo menos efecto posible, entonces, de hecho, se lo explica, y casi siempre uno se lo explica y se lo debe explicar al paciente. Yo siempre estoy de acuerdo con eso, y donde trabajo, donde imparto docencia de la parte cardiovascular, es lo primero que le digo a los doctores en formación, a los cardiólogos en formación. Cuando usted va a colocar una medicación, lo primero que usted tiene que discutir con el paciente, con el que se va a tomar esa pastilla, los posibles efectos adversos que pudieran aparecer, que están descritos en todos los medicamentos y que están probados que los efectos adversos son mínimos ante los efectos benéficos. Claro. Pero el paciente tiene el derecho de saber cuál es el efecto adverso que podría ocurrir. Y de hecho, el paciente, cuando ya uno le da esa información, viene más tranquilo. Doctor, mire, lo que usted me explicó, que este medicamento, que por ser un calcio antagonista, por ejemplo, me podía hinchar un poco los pies, mire, me están hinchando un poquito los tobillos. Entonces ya el paciente viene orientado y no se alarma. Y de hecho, es un truco bueno, pero en buena ley, para los médicos en formación. Si usted sabe eso y se lo explica al paciente, el paciente no se le va corriendo a buscar otro médico, porque le produce un efecto adverso. Ese médico esa pastilla me estaba matando, me hinchó los pies, que eso me lo puso como dos botes. No, recuerde que yo le expliqué que ese era el efecto secundario más frecuente, de que ese medicamento le podía hinchar un poquito las piernas. Entonces la persona identifica que ya usted le explicó que eso podía ocurrir. Claro. ¿Usted entiende? Entonces eso produce una cercanía en el paciente, porque el paciente sabe que usted le está explicando que podía ocurrir una situación, y ocurrió. No es que ocurrió de manera abrupta y que uno no la sabía que podía ocurrir. Uno sabe que podía ocurrir. Y le da cierto de confianza. De confianza, de que realmente de que uno está haciendo el trabajo correctamente, como debe ser, y que uno sabe que sí hay medicamentos que pueden producir un poquito de hinchazón en las piernas, que algunos pueden producir un poquito de tos. Que son mínimos y a veces ni se presentan. Eso es en algunos 0.5 a 2%, por ejemplo, de cualquiera de esos medicamentos andan ahí las de estadística. Entonces, bueno, usted puede ser ese 1% que le da tos
ese medicamento, usted puede ser. Entonces, si es usted, como los médicos no sabemos cuál es específicamente el que va a desarrollar la tos, mire, si le da tos, entonces se lo cambiamos por otro grupo farmacológico que está demostrado que no produce ese efecto adverso. O sea, ahí hay que estar claro. Vamos a hacer una pausa, Josué, para entrar ya a la parte final. Señores, no se desconecten, seguimos aquí en su programa, Glucodon al Corazón. En breve retornamos. Al corazón. Hoy un tema interesante para nuestra población joven, que es la que utiliza mucho este tipo de bebidas. Estamos hablando de bebidas energizantes y sus consecuencias cardiovasculares. Doctor, vamos a ver. Señores, hay un tema con la población joven, porque es que la juventud es un tesoro de Dios. Tenemos todo disparado, la adrenalina y todo eso. Y si ya tenemos la adrenalina de por sí disparada, vamos a agregarle lo estimulamos más. Hay algo interesante, y es que muchos de los jóvenes que van a los gimnasios, que hacen ejercicio, llevan dentro de su arsenal, además de llevar una correa, unos guantes y una cinta de la vuelta, llevan una botella de un energizante, de una bebida estimulante, porque cree que utilizar esta bebida pues lo hidrata adecuadamente, le ayuda a reponer las sustancias perdidas, y la realidad es que no es así, no parece ser cierto eso en lo absoluto. ¿Por qué? Porque usted va a quemar energía, y usted está quemando, por ejemplo, sodio, usted está quemando sodio, potasio, electrolitos, pero usted lo que va a ingerir es azúcar y va a ingerir cafeína. O sea, no tiene nada. Usted no está reponiendo lo que usted está perdiendo. O sea, en el momento quizás usted pueda sentirse un poco estimulado, más activo, pero esa carga de azúcar en unos minutos lo que va a producir una sensación de desplome, de desánimo, porque es un estimulante momentáneo. No está recomendado, señores, para que ir a hacer actividad física y llevarse una bebida estimulante. Hay otras bebidas, y la mejor, ¿usted sabe cuál es? La mejor, la ideal, la ideal, la más buena, es que usted se lleve un buen frasco de agua pura y cristalina, y usted reponga los electrolitos perdidos, usted reponga ese líquido que usted ha perdido cuando suda de manera importante. O sea que no está indicado, y hay que tener pendiente eso, principalmente en los muchachos jóvenes. No es necesario estimularse con ninguna de esas sustancias para hacer actividad física. El estímulo debe nacer de usted y de pensar en que su salud está ante todo, y que lo que usted hace en este momento, como le decíamos al inicio, va a repercutir después sobre los factores de riesgo y principalmente sobre la salud cardiovascular. Pero y que el hecho, Josué, de que la misma actividad física eleva las defensas, ayuda a regularizar todo. Realmente el ejercicio es una bendición de Dios, regula muchísimas cosas en el organismo. Entonces, como que estamos trabajando, no estamos comiendo el gimnasio, pero entonces, tú sabes, no estamos metiendo una carga de una sustancia que no nos está ayudando, una cantidad enorme de carbohidratos directos en azúcares, que es lo que estamos tratando de reponer lo que hemos perdido, pero al contrario, lo que hemos quemado para mantenernos en forma, para mejorar nuestra salud, lo estamos entrando de manera rápida en una carga de azúcar. O sea que si usted está en plan de bajar de peso, usted no debe ni asomarse por una bebida de eso. Quite los azúcares del medio, porque lo principal para aquellas personas que tienen planes de mejorar su calidad de vida y mejorar su salud a largo plazo, perder peso y demás, es que hay que quitar los dulces del medio, y los dulces son azúcares, entiéndase, los dulces directamente, los azúcares, las harinas, los carbohidratos en sentido general, y aquellos que quieren ir un poco más allá, disminuir lo que tenga que ver con los plátanos, yuca, que son las cosas que tienen más carbohidratos, los panes, la harina, hay que disminuirlo, hay cosas más saludables de ahí. Si le gustan los víveres, ñame, yautía, uyama, batata, son víveres que tienen menos cantidad de carbohidratos. No hartarse entonces de, fui al gimnasio hoy, pero vine de para acá y me metí 2 sándwiches así, junto con una bebida energizante. ¿Qué hizo? Usted no ha hecho nada. Entonces la gente joven es bueno que entiendan bien esa parte, cuestión de que si usted lo que quiere mantener, como le digo, su salud, y que su salud sea proyectada a largo plazo, es hacer cosas que sean buenas en este momento para que su calidad de vida futura
y sus factores de riesgo cada vez sean menos y usted pueda tener mejor y más calidad de vida en el tiempo. Excelente, excelente. Señores, miren, yo soy de los que pienso que hay que ser coherente. Si vamos para el gimnasio, vamos para el gimnasio, vamos a tomar agua, vamos a hidratarnos con agua, porque a veces hay cosas que son muy comerciales y realmente hay un bombardeo. Cuando hay un bombardeo mercadológico acerca de algunas bebidas, eso trabaja en el consciente y el subconsciente de la población, pero el conocimiento es abierto, es para todos. Usted lo que tiene que ingerir es agua. ¿Para qué? Para usted evitar situaciones y más si usted tiene un problema de base de salud. Claro. Hay un dato ahí de que me sorprendió mucho cuando revisé este tema para hablar de esto. Es que vi que la cantidad de cafeína y de sustancias estimulantes que tienen cualquiera de las marcas que venden esta bebida estimulante no es regulada por la FDA. O sea, la cantidad que se le echa a cada ración, a cada porción que se vende enlatada, en botella, lo que fuese, no es regulado. O sea, que una persona puede decir, yo tengo el más estimulante, el que más fuerte te pone, el que menos sueño te va a dejar dar, el que más te va a energizar, y nadie lo regula, y eso es un problema. Es un problema. ¿Por qué? Porque si usted realmente usted le pone una bebida ahí que tiene 6 o 7 veces la cantidad de cafeína que tiene una taza de alcohol, pero a alguien se le ocurre, bueno, yo quiero que el mío sea, de hecho hay una marca que tiene un nombre así como explosivo, que yo soy el poderoso, el más fuerte. O sea, si a una persona se le ocurre ponerle la cantidad que quiera de estimulante, entonces las consecuencias serán peores, y más, como te digo, cuando la utiliza con otra sustancia junta, que la junte con alcohol, que la junte con vino, que la junte con cualquier cosa que a veces la gente joven no entiende. O sea que hay que tener mucho cuidado también con eso, y de hecho tenemos los dominicanos, y principalmente la gente más joven, que quizás los que ya tenemos más años, tenemos enraizado, guardado en nuestra sangre esa mala costumbre de no leer la etiqueta de las cosas que consumimos. Es bueno que los jóvenes tomen esa costumbre, de que si usted va a ingerir una bebida, si usted va a ingerir una sustancia, usted vea lo que usted está ingiriendo, usted vea la cantidad de cada sustancia que usted está consumiendo, porque puede haber en una de esas cantidades que usted ni cuenta se da lo que usted está consumiendo, y puede ser peligroso para su salud, puede ser peligroso para su salud en el momento, no ni siquiera a largo plazo, y más, como dice la doctora Aide, si usted tiene una condición cardiovascular, que a veces los jóvenes se agarran de, bueno, que yo soy sano, que yo no tengo nada. Sí, yo soy mucho. Miren, lamentablemente, señores, nosotros los médicos, y más en estos días que estamos viviendo, vemos personas cada vez más jóvenes tener situaciones no solo cardiovasculares, sino a cualquier otro sistema, sea renal, sea a nivel gástrico, sea neurológico, cada vez en personas más jóvenes, y que a veces condicionan su vida de manera permanente. O sea, que la juventud no sea una limitante para usted tomar decisiones adecuadas desde el punto de vista de su organismo, de su protección y de su cuidado a corto y a largo plazo. Bien, o sea, que aprendamos a esa parte que tenemos ahí, que de hecho debe ser una normativa, que todas las empresas, tanto nacionales como internacionales, pongan la cantidad de cada cosa de lo que usted está ingiriendo y la cantidad de calorías que usted está ingiriendo en cada ración. Porque a medida que uno identifique eso, incluso aquellos que llevan un plan de alimentación que le dicen, bueno, usted puede ingerir 1500 calorías por día, pero si usted agarra una cualquiera de estas y dice que ya tiene 800, usted conoce, ¿no? Con un frasquito, con una botellita. ¿Entiende? Entonces hay que tener esa costumbre, ojalá, como le digo, que la gente más joven que nos ve, que nos sigue, entienda, y que los más viejos le hagamos entender y le tratemos de enseñar a aquellos más jóvenes que eso es importante, que debemos saber realmente las raciones que consumimos, no para nosotros consumir para llenarnos hasta que no nos quepa más, sino aprender a consumir cosas para alimentarnos adecuadamente. ¿Por qué? Porque esa alimentación es lo que futuramente va a decidir de nuestra salud cardiovascular, de nuestra salud mental, de nuestra salud física. Bien, así que... Josué, te digo, te confieso algo. Mira, en mi caso son cibaeños, mi mamá es cibaeña. Y
Mira, lo que a ti se te inculca, yo vine a desmontar ese muñeco después que entré a la universidad, Josué, y ya tú sabes que ya yo estaba en sobrepeso full. Señores, miren, educarlo todo, porque oye, que lo que pasa, en mi casa se cocinaba, vamos a ponerte, un arroz, ¿verdad? Con guandule, con coco, ¿verdad? Con carne o pescado, y a eso tú le añades una ensalada mixta, aguacate y un jugo, si hay arepita también. ¿Tú sabes cuántas calorías hay ahí? Y gracias, señores, se ha ido desmontando un pensamiento que la gente tenía antes, que era que el estar gordo era estar en salud. Si ese muchachito está gordo, buchuito, fuerte, eso sí está sano, eso sí está en salud. Pero gracias al Señor, eso la gente lo hemos ido aprendiendo, que el estar gordo no es estar en salud. La obesidad incluso es una enfermedad que condiciona lo que se llama síndrome metabólico, y el síndrome metabólico está directamente relacionado con enfermedad cardiovascular, con enfermedad cerebrovascular, con muerte a temprana edad, y con complicaciones de diabetes y demás. Entonces, estar gordo no es salud. No es salud. Vamos a, señores, a ser energizantes, vamos a comer en el gimnasio con mucha agua, Dios mediante, y a tener moderación en estas fechas. Y estamos en diciembre, y es bueno que veamos esto, miren. En esto creo que nos queda 1 o 2 minutos ahí. Ya se acabó. Pero miren, en estos 1 o 2 minutos, realmente las personas que tienen condiciones cardiovasculares pueden tomar algo de alcohol, o sea, no es que no puede, si se toma algo se murió, no. Si usted realmente apetece 1 o 2 copas de vino, usted puede ingerirla, 1 o 2 copas de vino para compartir con un amigo en estos tiempos navideños, compartir con su esposo, con su esposa, 1 o 2 copas, siempre y cuando usted no sea de la gente que hasta que no ve el fondo vacío, le da seguidilla, tiene que seguir tomando. O sea, si usted es de la persona que 1 o 2 copas de vino puede compartirla, o 1 copa de whisky, usted puede hacerlo. Lo único que hay que estar claro de que eso no es sumatorio, sino el cardiólogo, y teóricamente las guías de manejo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión de más y de lípidos, dice que usted puede tomarse 1 o 2 copas de vino todos los días después del almuerzo, los hombres, y las mujeres 1 copa. El problema está que eso no es sumatorio, no es que si usted no se la tomó en el día, hoy, no, el fin de semana me tomo las 7, las 14 juntas, así no vale. Porque entonces usted lo acumuló y ahí no funciona así. Así que mi querido, es otro defecto. Eso es otro defecto. 1 o 2 copitas no está de más para compartir en esta Navidad con todo el cariño, con los amigos, con los vecinos, de lejito, manteniendo la distancia, claro está, por la situación que estamos viviendo. Si usted quiere no beba, vaya a la iglesia. Gracias, José. Gracias por sintonizarnos. Este programa es de ustedes, y recuerden que tienen una cita con nosotros martes y miércoles 7 de la noche. La doctora Ibe Gómez y Josué Pichardo para servirle a todos ustedes, y nos vemos aquí el próximo miércoles, Dios mediante. Pasen muy buenas noches. Bye.